Iniciamos hoy una exploración singular, un viaje, yo diría, hacia el interior de la palabra poética. Suena interesante. Sí, vamos a sumergirnos en la obra de Siani, una escritora aficionada cuyos poemas, según nos cuenta la introducción que tenemos, fueron creados hace ya, bastante tiempo. Ah, mira. Parece ser que, pues, las circunstancias de la vida, lo típico, ¿no?, fueron aplazando el momento de compartirlos. Claro, eso pasa muchísimo. El famoso arte guardado en un cajón. Exacto. ¿Cuántas veces las obligaciones, el día a día, pues dejan en segundo plano esa necesidad de expresarse? Totalmente. Y que ahora estos poemas vean la luz, pues tiene un valor especial, la verdad. Es casi como un rescate, ¿no? De una voz que estaba ahí esperando. Pues sí. Y lo que hace particular esta exploración es que es la primera de una serie que vamos a dedicar a su poesía. Ah, o sea que habrá más. Eso es. Y un detalle curioso, no vamos a seguir un orden cronológico. ¿Ah, no? No. Se nos indica que los poemas se presentarán al azar, tal como, como surgieron en su momento. Vaya, pues eso le da un aire de descubrimiento, ¿no? Sí, como de encontrarte con fragmentos de una sensibilidad sin un mapa premio, sin una guía. Esa falta de orden cronológico, fíjate, le añade una capa interesante. Porque en lugar de reconstruir una biografía, iremos viendo, pues, destellos emocionales, temas, como si abriéramos ventanas al azar a su sentir. Exacto. Cada poema es una pieza en sí misma, una instantánea. Eso es. Para la conversación de hoy, nuestras fuentes son esa nota introductoria que comentaba, el primer poema seleccionado y una dedicatoria que lo acompaña, de la propia Siani. La dedicatoria suele ser clave, sí. El objetivo es meternos en este primer texto, intentar entender su contexto emocional, la experiencia que lo generó. No buscamos tanto el dato exacto, sino la verdad humana que hay en los versos. Un enfoque más centrado en la vivencia, entonces. La dedicatoria, como dices, suele ser una puerta de entrada. Te sitúa antes de leer la primera línea. Y en este caso es una puerta muy significativa. El poema se titula Alejandro. Ujú. Y la dedicatoria es muy directa, casi sin adornos, pero con mucho peso. Siani escribe, mira, este poema se lo dedico a mi hijo el más pequeño, porque cuando nació lo pusieron en una incubadora y no lo pude ver hasta los 2 o 3 días siguientes. Madre mía, ¿qué forma de empezar? ¿Verdad? Te coloca de golpe en una situación de una vulnerabilidad enorme. El nacimiento que siempre asociamos con la conexión, con la alegría inmediata, no. Y aquí, pues, teñido por esa separación forzosa. Totalmente. La incubadora como símbolo. Claro, es un símbolo muy potente y ambivalente, además. Ambivalente, has dicho la palabra exacta. Por un lado, protege, da soporte vital, es necesaria, Sí, sí. pero desde la perspectiva de la madre del poema, es también una barrera. Transparente, pero infranqueable en ese momento. Es la paradoja de la tecnología médica, ¿no? Salva, cuida, pero a veces pues interpone una distancia justo cuando el instinto pide cercanía. Y ese detalle del tiempo, 2 o 3 días. En la vida normal, puede ser poco. Pero en esa espera, en esa angustia... Debió ser una eternidad. Una eternidad desgarradora, sin duda. El tiempo se distorsiona mucho en esas situaciones de estrés, de anhelo. Sí. Lo que me parece fascinante, ya desde el principio, es como esta experiencia tan cruda, tan personal, y seguramente pues con un punto traumático, Claro. se convierte en poesía. La escritura aquí parece una necesidad, ¿no? Quizás para procesar eso, para verbalizar la angustia, o para crear un vínculo simbólico con ese hijo que está ahí pero no puedes tocar. Un vínculo a través de las palabras. Exacto. La dedicatoria, tan breve como es, ya tiene una fuerza comunicativa tremenda. Veamos cómo esa fuerza se traduce en el poema. A ver, vamos a mirarlo más de cerca. Los primeros versos describen esa imposibilidad de contacto, pero con una claridad, meridiana. Desde que llegaste al mundo no he podido contemplarte, ni tenerte junto a mí, ni un beso he podido darte. Uf, es que no hay rodeos. Es la constatación desnuda de una ausencia, pero una ausencia presente. Eso es. Es una ausencia que duele físicamente casi, a través de las palabras. Y fíjate en el lenguaje, tan directo, tan sencillo. Sí, muy despojado. Eso es lo que le da el impacto. No necesita metáforas complejas para transmitir ese vacío. Solo enumera lo más básico, lo más instintivo. Mirar, sostener, besar. Y dice, no he podido. Es la negación de lo natural. Y la autora no tiene miedo de nombrar esa tormenta emocional. Sigue. Hijo mío de mi vida,
Es triste, amargo, agobiante, el saber que estás ahí y no poder abrazarte. Ahí los adjetivos son clave, ¿eh? Sí, triste, la base. Amargo, que le añade como un punto de injusticia quizá, ¿no? Una pena que raspa. Sí, como si la dulzura esperada se hubiera vuelto agria. Y agobiante, que sugiere un peso o una opresión. Son palabras que transmiten una textura muy concreta de ese sufrimiento. Es una elección de palabras muy acertada para pintar ese cuadro emocional tan complejo. Amargo es interesante, sí, y agobiante refleja cómo esa angustia lo ocupa todo, el espacio mental, el físico. Y luego esa paradoja final que decías tú antes. Claro, saber que estás ahí y no poder abrazarte. La proximidad física que, en realidad, intensifica el dolor de la barriga. Es casi una tortura emocional, ¿no? Estar tan cerca y a la vez tan lejos. Lo captura perfectamente, esa tensión que debe ser insoportable. Y aunque la situación de la incubadora es muy específica, esa sensación de anhelo frustrado, de amor impedido por las circunstancias, Tiene un eco universal, sí. ahí creo que está parte de la fuerza del poema, cómo algo tan concreto toca fibras más generales. Estoy de acuerdo. Trasciende la anécdota para hablar del vínculo, de la separación, de la impotencia ante ciertas cosas. Y además, no podemos olvidar algo que está implícito. ¿El qué? Que un bebé en una incubadora está ahí por una razón médica. Hay una preocupación por su salud, por su fragilidad, que subyace a todo. Claro, es verdad. El poema no lo dice directamente, pero esa ansiedad flota en el aire. La separación no duele solo por la distancia emocional, sino también porque impide a la madre ejercer ese rol de cuidado directo en un momento de vulnerabilidad extrema del niño. Es cierto, esa capa de preocupación por la supervivencia, por el bienestar del bebé, está ahí, aunque no se nombre. Es un doble sufrimiento, la pena de la separación y el miedo por la fragilidad. Exacto. El poema encapsula ese nudo de emociones. Pero, y esto es importante, no se queda solo en la desolación. Hay un momento, un giro hacia la luz. Sí, introduce un elemento temporal que cambia un poco el tono. Dice, dicen que será mañana cuando te podré tener. Ese dicen es significativo, ¿verdad? Mucho. La esperanza no viene de una certeza propia, sino de una promesa externa, probablemente del equipo médico, claro. Es una esperanza prestada, digamos. Eso es, a la que la madre se aferra con todas sus fuerzas. Y actúa como un ancla en medio de la tormenta. El foco se mueve del ahora agobiante a un mañana lleno de expectativa. Ajá. Y la descripción de ese encuentro futuro es muy luminosa, casi redentora, y será para tu madre el más bello amanecer. El amanecer. Una metáfora clásica, pero que aquí funciona de maravilla. ¿Sí? Simboliza el fin de la oscuridad, el inicio real de esa relación que ha estado en espera. La anticipación de ese momento se convierte en un motor para soportar la angustia presente. Es un mecanismo psicológico de supervivencia, ¿no? Proyectarse en la alegría futura para navegar el dolor. La mente construye ese refugio luminoso. Exacto. Y esa proyección se alimenta de la imagen que tiene del hijo, aunque no haya podido abrazarlo. Una imagen idealizada quizá, pero muy tierna. Lo describe así. Ah, hijo, para mamá eres tu flor delicada, tan bonita y tan sutil, y por eso tan preciada. Aquí sí usa la metáfora, pero sigue siendo una imagen muy cercana, muy cargada de emoción. Flor delicada. Sí. Evoca belleza, claro, pero sobre todo fragilidad. La necesidad de cuidado. Tan bonita y tan sutil. Cualidades que resaltan su valor casi etéreo. Y la conclusión es directa, y por eso tan preciada. La conexión entre delicadeza y valor. Es explícita, sí. Refuerza esa vulnerabilidad que decíamos que flotaba en el ambiente, pero ahora vista desde el amor absoluto. Es interesante cómo la distancia física parece que agudiza esa apreciación de preciosidad, de fragilidad, como si al no poder tocarlo, la imagen mental se volviera aún más delicada, más valiosa. ¿Podría ser? El anhelo puede intensificar la idealización, sí. O quizá es simplemente la expresión pura del asombro, del amor de cualquier madre ante su recién nacido. También puede ser. O ambas cosas. El amor maternal ve la máxima belleza en ese ser nuevo, precisamente por ser vulnerable y dependiente. La metáfora de la flor delicada encapsula esa mezcla de admiración y ternura protectora. Es muy potente. El poema también se adentra en una dimensión, podríamos decir, espiritual, o al menos de súplica profunda. Reconoce los límites de lo humano, ¿no? ¿Dónde lo ves? Cuando dice, por eso he llorado tanto y he pedido a Dios por ti.
Ante la impotencia, busca ayuda en una instancia superior. Ah, sí. Es una respuesta muy humana frente a lo incontrolable, ¿verdad? Sobre todo cuando afecta a alguien tan indefenso y querido. El llanto como desahogo físico necesario. Sí, una liberación. Y la oración, pedir a Dios, es una forma de actuar cuando las acciones terrenales están bloqueadas. Es un intento de intervenir, de proteger, aunque sea en otro plano. Muestra la profundidad de la desesperación. Y esa necesidad se entiende perfectamente cuando llegamos a los versos finales, que para mí son los que exponen el miedo maternal de la forma más cruda, más existencial. ¿Cuáles son? Porque si tú me faltaras, no sé qué será de mí. Uf. Sí, ahí ya no es solo la angustia por la separación temporal. No, Es el vértigo ante la posibilidad de la pérdida definitiva y la confesión de una interdependencia vital total. total. Es la verbalización de un temor abismal. La identidad de la madre se ve como unida inseparablemente a la existencia del hijo. No sé qué será de mí. Es decir, que su propio ser quedaría roto, irreconocible sin él. Es muy fuerte. Y lo impactante es la desnudez emocional con que lo comparte, la vulnerabilidad extrema, poner en palabras ese miedo tan profundo, sin máscaras, sin atenuantes. Esa falta de filtros es constante en todo el poema, la verdad, y creo que la forma misma ayuda a esa sensación de intimidad tan radical. ¿En qué sentido? Funciona casi como un monólogo interior que de repente se dice en voz alta. Está dirigido al hijo, hijo mío de mi vida, a hijo, por ti, como si le hablara a través del cristal de la incubadora o, bueno, a través de la distancia. Es verdad, no parece escrito pensando en un público, ¿no? Sino como una efusión directa del corazón. Eso parece. Totalmente de acuerdo. Esa estructura apelativa, como si le hablara a él, crea una inmediatez que nos hace sentir testigos de un momento muy privado, casi como escuchar pensamientos que normalmente no se comparten. Sí, Y ahí reside también el valor de que estas obras, guardadas tanto tiempo, al final se compartan. ¿a qué te refieres con ese valor del compartir? Pues me refiero a que, al compartir una experiencia tan personal y expresada con tanta autenticidad, Siani tiende un puente. Aunque lo de la incubadora sea algo muy concreto, las emociones que hay detrás, El amor, el miedo, el anhelo. eso es. El amor desbordante, el miedo que paraliza, el anhelo desgarrador, la esperanza a la que te aferras. Son universales. Claro. Permite que otras personas, quizá con sus propias barreras o angustias, se reconozcan en esa voz. Es un acto de generosidad abrir esa ventana a un momento tan vulnerable. Permite que la experiencia individual resuene en lo colectivo. No es solo un poema sobre su hijo Alejandro, entonces. No, es un poema sobre la condición humana frente al amor y la adversidad, en el fondo. Es una perspectiva muy valiosa, sí. Entonces, si tuviéramos que, bueno, destilar la esencia de este primer acercamiento a la poesía de Siani, Alejandro sería como un testimonio lírico, ¿no? Directo, conmovedor. Sí, la crónica poética de ese amor inmenso, esa angustia que lacera y esa esperanza luminosa de una madre separada de su bebé por la incubadora. Una barrera física y simbólica. Exacto. Y es un ejemplo muy claro de cómo la poesía, incluso en sus formas más sencillas, más espontáneas, se convierte en un vehículo increíblemente eficaz para procesar, para canalizar, para comunicar las emociones más intensas. Sobre todo las que surgen en momentos difíciles, ¿no? Justo, en las encrucijadas de la vida. Y el hecho de que Siani comparta ahora estas piezas que estuvieron guardadas tanto tiempo, subraya esa generosidad de la que hablábamos, ofrecer una mirada íntima a una experiencia humana fundamental. Nos deja flotando una pregunta, quizá. Una reflexión para quien nos escucha. ¿De qué manera las palabras, como vemos aquí, nos permiten construir puentes emocionales justo cuando la presencia física no es posible? Cuando las barreras parecen infranqueables. Es una buena pregunta. Y, yendo un poco más allá, ¿qué nos dice de nosotros mismos esa necesidad casi visceral de dar forma artística, con palabras, a nuestros amores y miedos más profundos? Quizá en esa expresión reside una parte esencial de lo que somos, ¿no? De nuestra humanidad. Sin duda. Y ahora escucha el poema con la voz de Siani.